Hola, bienvenido a Jelly Bean, una comunidad de apoyo y aprendizaje para familias de personas con discapacidad. El día de hoy vamos a ver un tema que en teoría no debería de existir, sin embargo, nuestra cultura latinoamericana lamentablemente nos obliga a tratarlo. Y este tema es cómo mejorar nuestras interacciones sociales con personas con discapacidad intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que han tenido muy poquito o nulo contacto con personas con discapacidad tienden a sentirse preocupadas o estresadas por interactuar con ellos y como consecuencia mejor evitan cualquier tipo de contacto visual y también pues evitan acercarse a ellos. Pero esto de verdad no tiene por qué ser así. Yo te aseguro que si te das la oportunidad de acercarte y conocerlos, vas a poder aprender muchísimas cosas y sobre todo generar bonitas amistades. Pero si tienes duda de cómo hacerlo o simplemente no sabes ni por dónde empezar, no te preocupes. Hoy te voy a dar 4 tips o 4 cosas que no se te pueden pasar por alto. Número 1. El uso del lenguaje y vocabulario. Los términos que utilizamos hacia cualquier persona tienen un peso trascendental en el mensaje que estamos dando. Por eso es muy importante que cuando hables de una persona con discapacidad intelectual, utilices los términos adecuados. Por ejemplo, palabras como tullido, angelito, persona especial, persona retrasada, son totalmente inaceptables y además son términos muy anticuados. Si tú consideras que es absolutamente necesario resaltar la condición de la persona, el término adecuado es persona con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque esto separa totalmente la condición de la persona. Te voy a platicar un poquito del trasfondo de esto. En los años 80 surge un movimiento que se llama People First Language y esto lo que hace precisamente es aislar la condición ya sea médica o cognitiva de la persona. Esto quiere decir que se enfoca en lo que la persona tiene y no en lo que es. Por ejemplo, no es correcto decir que una persona es autista, porque esto asume que esta condición es parte de su esencia. Por el contrario, decimos que esa persona tiene autismo. Y es lo mismo con la discapacidad o con cualquier otro tipo de condición en realidad, si lo piensas, no te diriges hacia una persona o no te refieres hacia una persona como una persona diabética, sino que dices que la persona tiene diabetes. Entonces, esto es un elemento muy clave cuando interactúas con una persona con discapacidad y cuando te refieres a ellos. Número 2. Las interacciones sociales. Por ejemplo, si tú ves a una persona con silla de ruedas, en lugar de pensar que esa persona no puede caminar igual que tú, mejor piensa que se puede trasladar y llegar a su destino igual que tú. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay veces que no es necesario enfocarnos en estas diferencias, porque ya no es algo relevante. Otra cosa muy importante, hablando de este tema, es evitar victimizar la situación de una persona con discapacidad intelectual. La discapacidad no es una tragedia. Todos tenemos ciertas limitaciones y ciertas habilidades, sin importar nuestra condición. Entonces evita sentir pena, cosita o lástima cuando ves a una persona diferente a ti. Te aseguro que esa persona va a tener habilidades que tú no tienes y seguramente puedes aprender de ellas, así como con cualquier otra persona. Número 3. El contacto visual. Creo que este es uno de los temas más tabús y más preocupantes para la mayoría de las personas, por lo menos con las que yo he hablado, al tratar con una persona con discapacidad intelectual. Los volteo a ver, no los volteo a ver, mejor ignoro. ¿Cómo hago esto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si tú lo harías con cualquier otra persona, entonces es correcto. Y si no, es incorrecto. Ahora, vamos a tomar en cuenta que para el humano es natural enfocarse en ciertas características que observas. Por ejemplo, si tú vas caminando a la tienda, al supermercado o a cualquier espacio público, tu cerebro va a buscar similitudes y diferencias entre las personas a tu alrededor. Entonces quizás notes el color del cabello de las personas,
el color de sus ojos, cómo van vestidos, si son altos, si son bajitos. Esto es completamente normal porque así es como nosotros los humanos vamos analizando la información. Entonces, si tú ves a una persona con discapacidad, quizás naturalmente tu vista se vaya a enfocar en eso porque te va a llamar la atención. Y no tiene nada de malo, siempre y cuando seas amable, cordial y actúes con naturalidad. Así como volteas a ver a una persona porque trae algún atuendo que es afín a ti o que te gusta, o así como voltearás a ver a una persona porque es muy alta y te llamó la atención, bueno, con la misma naturalidad puedes mirar a la persona con discapacidad, sonreír, saludar y seguir con tu camino. Así de fácil. ¿Por qué recalco esto? Porque contrario a una intuición que hemos falsamente aprendido de nuestra cultura, ignorar o hacerle así cuando vemos a una persona con discapacidad es totalmente incorrecto y es una falta de respeto enorme. Todos los humanos merecemos un trato cordial, amable y ser reconocidos. Número 4. El apoyo o acompañamiento. Nunca, nunca, nunca asumas que una persona con discapacidad intelectual necesita tu ayuda para algo. Antes siempre hay que preguntar, porque si no lo haces, estás asumiendo que la otra persona es incapaz de hacerlo y es una falta de respeto. Por ejemplo, si vas caminando algún día y ves a una persona con discapacidad desorientada, nunca asumas que no sabe cómo llegar a su destino. Mejor pregunta, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? A lo mejor esa persona simplemente está observando un bello paisaje o a lo mejor sí necesita algo de apoyo. Entonces lo mejor siempre es preguntar y nunca asumir, así como lo haces con cualquier otra persona con la que te encuentras. Entonces, antes de juzgar las competencias de una persona por cómo se ve o cómo se proyecta, mejor date la oportunidad de conocerlo o conocerla. Por último, pero muy importante, si una persona con discapacidad tiene un cuidador, un maestro, un guía de apoyo, siempre dirígete primero hacia la persona con discapacidad y siempre salúdala primero, ¿ok? Esto es simplemente trato humano. Aunque la persona con discapacidad intelectual quizás no tenga una comunicación verbal, te aseguro puede entenderte. Y merecen ese trato prioritario y ese trato amable hacia ellos. Muchísimas gracias por tu atención. Si te gustaron estos tips, te parecieron interesantes, por favor comparte el video con tus amigos, tus conocidos y familiares. Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer este tipo de información, aplicarla a nuestra vida y poco a poco ir cambiando la cultura hacia la discapacidad intelectual. Además, te voy a dejar por aquí mis redes sociales para que conozcas más sobre la inclusión. Nos vemos pronto.